¿Sientes que corres, pero nunca llegas? ¿Sientes como si algo invisible te estuviera deteniendo, bloqueando oportunidades, retrasando respuestas, desviando caminos, incluso cuando oras, buscas y tratas de hacer todo bien? Si esa sensación te acompaña, escucha con mucha atención, porque este mensaje no es solo un vídeo, es una convocatoria espiritual. Y en los primeros segundos necesito decirte algo. Todo lo que vas a escuchar aquí está fundamentado en los principios del reino enseñados por Miles Monroe. Si ya has estudiado a Miles Monroe, sabes que él decía, la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y quizás eso es exactamente lo que te está doliendo. No es falta de fe, es falta de alineamiento con el propósito para el cual Dios te creó. Porque existe una diferencia brutal entre orar y estar alineado. Millones oran, pocos prosperan. Millones piden dirección, pocos saben cuál es el camino. Millones piden puertas abiertas. Pocos entienden que el mayor bloqueo no está fuera, está dentro. Este video es una advertencia espiritual para ti. Dios está destrabando tu camino y el alineamiento ha llegado. El Espíritu de Dios está moviendo cosas invisibles alrededor de tu vida. Cosas que aún no percibes, pero que ya comenzaron a suceder. Y antes de que preguntes, ¿por qué mi vida parece tan detenida? Te respondo basado en los principios de Miles Monroe. Porque Dios nunca destraba algo afuera antes de destrabar algo adentro. Y eso es lo que Él está haciendo ahora. Destrabando tu visión, tu mente, tu identidad y tu propósito. El Salmo 1 revela uno de los códigos más ignorados de la Biblia. Bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que haga prosperará. Nota la palabra clave, plantado. No es un árbol suelto. No es un árbol que va hacia cualquier lado. No es un árbol que depende del clima. Es un árbol plantado, posicionado, alineado con la fuente correcta. Quien está desalineado no prospera, no porque le falte fe, sino porque le falta posición. El Salmo 23 confirma esto cuando dice, guíame por sendas de justicia. No dice un camino amplio, no dice un camino genérico, dice senda, algo específico, preciso, alineado. Si has sentido incomodidad, inquietud, presión espiritual, movimiento interno, no te asustes. Eso no es ataque, es alineamiento. Antes de que Dios abra una puerta, Él endereza el camino. Antes de enderezar el camino, Él te endereza a ti. Antes de enderezarte a ti, Él confronta lo que está torcido dentro de ti. Por eso las últimas semanas o meses han sido tan intensos, porque Dios está tocando áreas que tú no querías tocar. Tus creencias limitantes, tus emociones retenidas, tu visión distorsionada, tu falta de identidad, tus relaciones desalineadas, tus miedos que aún gobiernan decisiones, tus dudas sobre quién eres en el reino. Todo eso comenzó a emerger porque Dios está sacándote del centro equivocado y recolocándote en el eje espiritual correcto. Cuando Dios decide destrabar el camino de alguien, comienza por el interior. Siempre por el interior, siempre por las raíces. Por eso Miles Monroe insistía. La mentalidad viene antes que la manifestación. El reino primero transforma la percepción, luego transforma la realidad. Y estás en el inicio de esa transformación. ¿Has notado que tu apetito espiritual cambió? Tu sensibilidad aumentó. Tu conciencia de propósito está despertando. Cosas que antes tolerabas ahora te incomodan. Personas que parecían esenciales, ya no tienen sentido. Lo que antes te distraía ya no tiene sabor. Ese es el signo perfecto de que Dios está moviendo tu estructura interna. Está ajustando tu visión para que veas lo que antes estaba oculto. Está ajustando tu mente para que puedas sostener lo que Él va a liberar. Está ajustando tu postura para que dejes de caminar como sobreviviente y empieces a caminar como hijo. Porque hay dos tipos de personas, las que piden que Dios actúe y las que actúan porque Dios ya liberó. Y Dios te está llevando del primer grupo al segundo. Aún no lo percibes, pero estás más fuerte, más consciente, más sensible, más preparado, más despierto. El dolor que sientes no es señal de derrota, es señal de crecimiento. El peso que sientes no es sobrecarga, es expansión. La soledad que atraviesas no es abandono, es separación. Dios te está separando de todo lo que impediría este destrabamiento. Y eso duele. Duele ser podado, duele ser ajustado,
Duele ser reposicionado, pero duele porque está sanando, no porque está siendo destruido. Pensaste que Dios estaba tardando, pero Dios te estaba alineando. Escucha esto. Nada se destraba afuera mientras está trabado adentro. Pero cuando se destraba adentro, nada puede impedirlo de afuera. Hay un movimiento invisible ocurriendo en tu espíritu. Ahora, la sensación de peso se está convirtiendo en sensación de claridad. La sensación de pérdida se está convirtiendo en discernimiento. La sensación de atraso se está convirtiendo en certeza de propósito. Y la sensación de estancamiento se está convirtiendo en visión. Estás siendo llevado a un nivel de conciencia donde ya no vas a confundir espera con fracaso. Porque ahora entiendes, no estabas detenido, estabas siendo preparado. Y Dios te dice hoy, el alineamiento llegó. La puerta no viene, ya está abierta. El camino no está siendo creado, ya existe. La respuesta no está en camino, ya fue liberada. Tú eres quien está siendo alineado para ver, entrar y asumir lo que ya es tuyo en el espíritu. A partir de ahora observa, comenzarás a sentir una claridad que nunca tuviste. Ideas que estaban muertas resurgirán. Una osadía que parecía imposible brotará. Una fe práctica, no emocional, se activará. Y notarás que Dios no te está moviendo lejos. Te está moviendo al lugar donde siempre deberías haber estado. Esto es destrabamiento, esto es alineamiento, esto es reino, y esto es solo el comienzo de lo que Él está a punto de hacer. Hay momentos en los que Dios no está en silencio. Está ajustando el ambiente a tu alrededor. Y tal vez estés viviendo eso ahora mismo. Conexiones que antes eran sólidas comenzaron a debilitarse. Puertas que creías correctas comenzaron a cerrarse. Planes que antes parecían perfectos perdieron el sentido. Deseos antiguos fueron reemplazados por una inquietud que no puedes explicar. Pero entiende algo profundo. Cuando Dios está a punto de destrabar tu camino, primero realinea todo lo que te rodea. Porque un destino alineado no puede construirse en un ambiente desalineado. El Salmo 27 nos revela esta clave. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Luz no es solo protección, es revelación. Es Dios exponiendo lo que no veías. Es Dios mostrando lo que estaba oculto. Es Dios separando lo que es propósito de lo que es distracción. Y eso fue lo que pasó contigo. Dios iluminó áreas en penumbra, mostró intenciones que no percibías, reveló lazos que no sostendrían tu futuro. Te desconectó de personas que limitarían tu expansión y quitó de tu camino lo que impediría tu evolución espiritual y emocional. No perdiste. Fuiste protegido. No fuiste rechazado. Fuiste redirigido. No fuiste abandonado. Fuiste promovido. Pero la promoción espiritual siempre viene disfrazada de incomodidad, porque nadie sube de nivel con la misma estructura emocional del nivel anterior. Por eso Miles Monroe decía que el reino exige crecimiento interior antes de exigir movimiento exterior. Porque Dios no te empuja a la próxima fase. Él te construye para ella. Mira hacia atrás. ¿Te diste cuenta de que todo lo que pensaste que te destruyó en realidad te fortaleció? Que lo que pensaste que te retrasó te posicionó. Que lo que pensaste que fue pérdida fue liberación. No estarías listo para lo que Dios está trayendo ahora si hubieras permanecido donde estabas. No tendrías la estructura emocional para cargar lo que Él va a entregarte. No tendrías la madurez espiritual para sostener lo que viene. Y Dios lo sabía. Por eso movió todo. Cada puerta que se cerró fue un rescate. Cada amistad que se rompió fue protección. Cada aparente atraso fue ajuste. Cada silencio fue preparación. Cada desierto fue activación. Porque antes de destrabar tu realidad, Dios destraba tu discernimiento. Y eso es exactamente lo que está pasando. Tu visión está siendo purificada. ¿Has notado que últimamente estás más selectivo, más atento, más sensible, más discernidor? Cosas que tolerabas ahora te cansan. Personas que antes parecían correctas ahora parecen pesadas. Ambientes que amabas ahora te drenan. Conversaciones que antes te alimentaban ahora te incomodan. Eso es señal. Señal de alineamiento. Señal de destrabamiento. Señal de madurez espiritual. Porque la visión es el primer territorio donde Dios se manifiesta cuando está alineando a alguien para el propósito. Y como decía Miles Monroe, donde no hay visión, el pueblo perece.
Pero donde hay visión, el propósito florece. Estás empezando a ver la vida de forma diferente, a interpretar situaciones con profundidad. Estás empezando a percibir movimientos invisibles, a discernir no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre. Eso es luz, eso es reino, eso es alineamiento. Y esa claridad comenzará a reflejarse en tus decisiones. Dejarás de correr hacia donde Dios no te envió. Dejarás de insistir en puertas que no son tuyas. Dejarás de mendigar atención en ambientes que no cargan tu identidad. Dejarás de buscar validación de personas que no pueden llevarte a ningún lugar. Porque el alineamiento espiritual siempre genera independencia emocional. Y eso es destrabamiento. El Salmo 23 dice: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El valle no fue hecho para matarte, fue hecho para madurarte. El valle no es castigo, es preparación. El valle no te aprisiona, te posiciona. ¿Atravesaste un valle? Sí, pero saliste de él más sabio, más fuerte, más consciente y más preparado para gobernar la próxima fase. Y ahora, cuando miras lo que viviste, no ves desesperación, ves propósito. No ves atraso, ves construcción. No ves destrucción, ves renacimiento. No ves abandono, ves alineamiento. Porque el valle no es el final. El valle es el corredor. El corredor que te lleva a la mesa preparada. Y la mesa no es solo provisión, es honra. Es Dios mostrándote que aquello que era sombra ahora se convierte en escenario para testimonio. Por eso todo se volvió tan intenso recientemente, porque cuando estás cerca del alineamiento final, todo se vuelve más espiritual. Las guerras aumentan, las señales se intensifican. Las emociones se agitan, los pensamientos se aceleran. Pero eso no es confusión, es obra del alfarero. Es Dios terminando lo que comenzó. Estás al final del antes y al inicio de la hora. La sensación de peso es aviso. La presión es anuncio. La inquietud es preparación. Y ese fuego interno que sientes es activación. Dios está reposicionándote por completo. Y cuando Dios reposiciona, nada queda igual. Observa esto, comenzarás a tener una valentía nueva, una claridad nueva, una determinación nueva, una fuerza nueva, una postura nueva. Todo esto es fruto del alineamiento. Porque Dios no está solo destrabando tu camino, te está destrabando a ti. Y cuando Él te destraba, ningún ambiente te limita, ninguna palabra te paraliza, ningún ataque te desmonta, ninguna pérdida te derriba, porque ahora entiendes, no estás siendo empujado por el viento, estás siendo guiado por el pastor. No estás caminando en la oscuridad, estás caminando en la luz del reino. No estás siendo llevado por el acaso, estás siendo reposicionado para el propósito. Esto es apenas el comienzo de lo que Él va a hacer en esta jornada. Hay un momento en la jornada espiritual en el que Dios no solo te limpia, te moldea y te ajusta. Él comienza a expandir tu conciencia. Es como si encendiera una luz dentro de tu mente y de repente todo lo que parecía confuso empieza a tomar forma. Todo lo que era turbio comienza a aclararse. Todo lo que era nebuloso comienza a alinearse. Ese momento es sagrado, porque es cuando Dios te saca de la supervivencia y te coloca en el gobierno. Es cuando dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir construyendo. Es cuando dejas de verte como alguien que intenta llegar, y comienzas a verte como alguien que nació para manifestar algo que ya existe dentro de ti. Y es exactamente aquí donde entra uno de los principios más profundos que Miles Monroe enseñó. La mente es la cuna de tu futuro. Todo lo que Dios te prometió está atado a tu mentalidad. Esto es tan fuerte que para muchos es incómodo, porque la mayoría quiere que Dios cambie la situación, pero Dios quiere cambiar la mente. La mayoría quiere que Dios abra puertas, pero Dios quiere abrir conciencia. La mayoría quiere que Dios transforme la vida, pero Dios quiere transformar la identidad, porque en el reino todo fluye de adentro hacia afuera. La prosperidad, el propósito, el dominio, la influencia, nada empieza afuera. Todo empieza en la mentalidad. Y por eso estás pasando por un proceso tan intenso, porque Dios está haciendo una cirugía profunda dentro de tu mente espiritual. Él está arrancándote de patrones de pensamiento que te mantenían atrapado. Está rompiendo creencias que saboteaban tu jornada. Está destruyendo narrativas internas que te disminuían. Está desalojando mentiras que cargabas durante años.
Y al mismo tiempo está plantando nuevas ideas dentro de ti, nuevos sueños, nuevas percepciones, nuevos códigos, nuevas convicciones, nuevas posibilidades. ¿Ya lo notaste? ¿Notaste cómo recientemente han surgido ideas que nunca habías pensado? ¿Notaste cómo pensamientos que antes parecían imposibles ahora parecen posibles? ¿Notaste cómo tu mente está más sensible, más despierta, más activa? Eso es Dios destrabando tu inteligencia espiritual. Es Dios activando tu espíritu de entendimiento. El mismo que David pedía en los Salmos cuando decía: Dame entendimiento para guardar tu ley y cumplirla de todo corazón. Salmo 119. El entendimiento es la llave. Por eso en Proverbios la sabiduría siempre camina acompañada del entendimiento, porque sabiduría es saber qué hacer, y entendimiento es saber por qué hacerlo. Dios no quiere darte solo dirección, quiere darte entendimiento. Porque sin entendimiento incluso puedes recibir algo, pero no lo sostendrás. Y esa es una de las razones por las que Dios te retuvo en algunas áreas. No era falta de preparación, era falta de entendimiento. Para prosperar en el reino, necesitas cargar el tipo correcto de mentalidad. Una mentalidad que entiende que prosperidad no es casualidad, es principio. Que destino no es suerte, es propósito. Que puertas no son sorteos, son alineamientos. Que provisión no es caridad, es consecuencia. Que autoridad no es posición, es identidad. Que influencia no es regalo, es cultivo. Que favor no es excepción, es fruto de mentalidad alineada. Y ahora Dios te está enseñando exactamente eso. El Salmo 1 no promete prosperidad para quien ora más, llora más o sufre más. Promete prosperidad para quien piensa como hijo del reino. Para quien medita, internaliza, absorbe, vive, para quien deja que la palabra moldee su mentalidad. Observa la progresión, medita, entiende, alinea, fructifica. La meditación abre espacio para el entendimiento. El entendimiento abre espacio para el alineamiento. El alineamiento abre espacio para la prosperidad. Así es como Dios trabaja. Y cuando empiezas a meditar, entender y alinear, algo extraordinario sucede. Tu mente empieza a generar realidad. Esto no es pensamiento positivo. Esto es reino. Esto es Salmo en práctica. Esto es Lucas 5:21 diciendo que el reino está dentro de ti, no afuera. Y cuando el reino dentro se activa, el mundo de afuera tiene que responder. Por eso ideas comenzaron a nacer dentro de ti. Por eso estás teniendo impulsos nuevos. Por eso cosas que antes te intimidaban ahora parecen posibles. Por eso estás sintiendo un aumento repentino de valentía. Esa valentía no vino de la nada, vino del destrabamiento de tu mente. Porque cuando la mente se expande, el miedo disminuye. Cuando la mente se alinea, el propósito se aclara. Cuando la mente se fortalece, la identidad es restaurada. Cuando la mente despierta, el gobierno se manifiesta. Miles Monroe decía que el mayor poder que un ser humano posee es el poder de sus pensamientos. Y no lo decía como autoayuda, lo decía como teología del reino. Porque el pensamiento es el primer territorio donde Dios se establece. Es en el pensamiento donde Él susurra, corrige, inspira, alerta, levanta, confronta, activa. Y cuando Él captura tu mente, captura tu vida. Quizás crees que todavía estás al inicio de la jornada, pero espiritualmente ya atravesaste la mitad del camino. Porque cuando una mente se alinea, el cuerpo, la vida, el comportamiento y la realidad siguen esa misma dirección. Y por eso la sensación de presión mental aumentó en los últimos tiempos. No es ansiedad, es expansión. Tu mente se está expandiendo para acomodar una versión más grande de ti. Una versión más alineada, más consciente, más gobernante, más preparada, más madura. Estás creciendo por dentro antes de crecer por fuera. Y ese es el tipo de crecimiento más poderoso, porque es permanente. La mayoría crece en resultados primero y colapsa después porque no creció por dentro. Tú eres lo opuesto. Dios te está fortaleciendo por dentro para que lo que Él va a hacer por fuera sea sólido, duradero y sostenible.